Vamos a ir a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Hemos estado hablando ya en unos domingos del tema del reino de los cielos, del reino de Dios. Y decíamos que el reino de Dios se refiere al reinado o soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y se usa igual el término de reino de Dios, reino de los cielos o el reino de Jesucristo como siendo el mismo reino. Ahora hacíamos la pregunta hace algún tiempo, ¿cómo se debe vivir dentro del reino de Dios? Porque Colosenses capítulo 1 dice que nosotros hemos pasado del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Y en el reino de Dios hay normas, hay conductas que Dios quiere que hagamos. Y hemos, por ejemplo, en el Salmo 93, versículo 5, Salmo 93, versículo 5, si usted no tiene el boletín, hermano, levante su mano para que se lo hagan llegar. Ahí está el bosquejo del mensaje de esta mañana, para que usted vaya llenando los espacios y así usted puede seguir en la línea del mensaje. Mateo, Salmo 93, versículo 5, dice, tus leyes soberanas no pueden ser modificadas, tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Y decíamos que las normas de Dios, las leyes de Dios, no podemos cambiarlas por cuestión de cultura, por cuestión de país, por cuestión de nuestra manera de pensar. En realidad Dios quiere que entendamos que las normas, las leyes, los estatutos de Dios no cambian, que esta palabra sigue siendo tan vigente en la China, en Chile, en Canadá o en El Salvador o en Cuba. Es la misma palabra. No cambia por las circunstancias que estemos pasando. La palabra de Dios no se puede adaptar a nuestra manera de pensar. Por eso Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que entender que esta palabra no cambia, no importa la versión que usted esté siguiendo, esta palabra no cambia. Entonces decíamos que algunas de las cosas que Dios nos dice en su palabra, algunos estatutos que Dios establece, que debemos de ser humildes. Decíamos que cuando hablamos de humildad, tenemos que entender que todos en el pueblo de Dios somos iguales, no hay nadie superior a otros. A veces por la posición que tenemos en las iglesias, en los ministerios, pensamos que somos superiores a otras personas, pero realmente no. En el pueblo de Dios todos somos iguales, tanto hombres como mujeres. Por eso como iglesia no vemos a la mujer de menos. ¿Cuántas hermanas dicen amén? No vemos a la mujer de menos. Cuando una mujer predica, acá está predicando palabra de Dios igual, hermano, como predica un hombre. De hecho, cuando usted va a Mateo capítulo 28, pues usted quiere a lo mejor discutir conmigo, Mateo capítulo 28 dice, por tanto, yendo, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pregunta, ¿ese pasaje para quién es? ¿Para los hombres o también para las mujeres? Bueno, ahí dice que tenemos que ir a ser discípulos, o sea, hombres y mujeres tenemos que hacer discípulos. Por eso en nuestra iglesia, cuando usted lleva a alguien a Jesucristo, a las cosas de Dios, usted lo bautiza, porque es su discípulo. Usted es responsable de guiar a esa persona en el conocimiento de las cosas de Dios. Usted es responsable de ser modelo en la vida a esa persona. En ninguna parte dice que los pastores tenemos que bautizar. Si usted quiere yo lo bautizo, pero no es una regla. En realidad la Biblia dice que todos tenemos que bautizar a los discípulos. Entonces, allí en Mateo capítulo 18, el Señor nos lleva a entender. Ya el domingo pasado el hermano Wesley nos decía el segundo principio que tenemos que entender en todo el reino, de que tenemos que ser buenos mayordomos, hermano. Todo lo que tenemos lo recibimos de Dios, todo. Por eso la Biblia dice que cuando damos la ofrenda, la damos por gratitud, no por obligación, hermano. La Biblia dice que no demos porque estamos haciendo un intercambio con Dios. Yo lo doy a Dios, Dios me da a mí. No, hermano, le damos porque estamos agradecidos por todo lo que Dios nos da. Pero en esta mañana yo quiero llevarlo al siguiente tema, al tercer tema, el siguiente mandamiento, estatuto que Dios establece en su palabra para nosotros. Y se encuentra en Mateo 18, versículo 21, dice que debemos de aprender a perdonar. No hay cosa más difícil para el cristiano que perdonar. Pero usted se va a dar cuenta que usted no puede estar en el reino y ver las cosas de una manera diferente. En el reino Dios espera que perdonemos. En el reino Dios espera que tengamos un corazón compasivo con las demás personas. Y Mateo capítulo 18 dice la Biblia que iba el Señor Jesús con los discípulos y en un momento determinado Pedro, que era como el vocero del grupo, no era el apóstol principal, pero era el vocero del grupo, era el que hablaba siempre. Él le hace una pregunta al Señor. Y usted ve en Pedro un corazón transformado, porque Pedro tenía un carácter muy fuerte. Y Pedro le habla al Señor del perdón y le dice,
Pedro se acercó y le preguntó, versículo 21, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Fíjense que es interesante que Pedro se refiere a una sola persona. Una persona que está pecando constantemente conmigo. Y Pedro quiere mostrarle a Jesús que él ha cambiado. Y le dice hasta 7. Es decir, lo normal para usted, para mí, es que perdonemos a una persona una vez. Pero Pedro dice, Señor, como ya cambiaste mi vida, yo creo que podríamos llegar hasta 7. Ya es un número que ya sale de lo normal. Ya no estamos en el ambiente normal de la vida. Estamos perdonando a una misma persona 7 veces. Pero Jesús se va más allá y le dice, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es eso, hermano? 490 veces. La misma persona. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces le ha perdonado usted a su marido? Ya perdió la cuenta, dice. Porque no sé, hermano, seamos realistas. Metemos más las patas los hombres que las mujeres, ¿sí o no? ¿Cuántos hombres dicen amén? Claro que sí, hermano. Somos más nosotros los que metemos las patas, somos los más rencorosos. Entonces, mire, Pedro pregunta como hombre, dice, Señor, hasta 7 veces, no dice Jesús, 490 veces. Es la misma persona, ¿eh? Estamos hablando de varias personas, no van a juntar todos. No, una sola persona, 490 veces. Y Jesús no está diciendo un número, digamos, que sea específico, no empezar usted a contar, te quedan tantas, ¿eh? No. Habla de lo ilimitado que debe de ser el perdón de Dios. Pero la pregunta que ustedes tenemos que hacer en esta mañana, ¿qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Porque está bien, Jesús dice que perdonemos, pero ¿qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Entonces Jesús, para que Pedro entienda que en el reino de Dios las cosas son diferentes, le da una parábola. Y miren lo que dice ahí Mateo capítulo 18, en el versículo 23. Dice, por lo tanto, dice Jesús, ya que Pedro le pregunta, el reino del cielo o el reino de Dios o el reino de Jesucristo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Es decir, en esta ilustración, en esta parábola, el dinero tiene que ver con cuestión de lo que usted y yo hemos hecho en contra de Dios, los pecados que hemos cometido. Entonces dice que en esta versión, estoy leyendo la versión traducción viviente, dice, al día las cuentas que sus siervos le habían prestado. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata, o sea, estaba endeudado hasta el máximo. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Es decir, este hombre estaba tan endeudado con este rey, con este hombre con dinero, que el rey dice, oye, tú nunca vas a poder pagar lo que me debes. Entonces, tienen que venderte a ti como esclavo, tienen que vender a tu esposa y vender a tus hijos. Y este hombre en ese momento se desespera. Entonces Jesús nos enseña la primera lección en este pasaje. Número 1, cuando pedimos perdón a Dios, Él siempre nos perdona. Siempre, hermano. O sea, Dios nunca va a negarnos el perdón. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, este hombre, cuando se ve la situación que tiene, dice ahí en el versículo 26, pero el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, diciendo, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Siempre que pedimos perdón a Dios, siempre nos perdona. Mira, hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. La Biblia dice que el único pecado imperdonable en la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso es cuando usted y yo atribuimos al diablo la obra del Espíritu Santo. Por eso cuando usted ve algo sobrenatural, no se ponga a cuestionar. Si usted no sabe, no diga nada. No diga, eso es satánico. No diga nada, hermano. Porque puede ser que lo que usted está criticando es algo del Espíritu Santo. Entonces no lo diga. Pero en general todo pecado, cuando venimos a Dios de una manera sincera le pedimos perdón, hermano, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Dios no es como nosotros, que muchas veces como padres, nuestros hijos nos la hacen una y otra vez y le decimos, no, ya demasiada, la última vez que te perdono. O cuando la esposa o el esposo viene y él nos dice, oye, perdóname una vez más, la última, no lo vuelvo a hacer. Pero mire, nos cuesta. Pero Dios, cada vez que le pedimos perdón, el Señor viene y nos perdona. Dios nunca nos dice, bueno, te quedan tantas, el perdón de Dios es ilimitado. O sea, yo no sé cuántos llevaban cuenta de cuántos pecados Dios nos perdonó cuando nos convertimos.
¿Cuántos llevaban registros de eso? Yo tenía un montón, hermano. Yo en ese tiempo, cuando me convertí, ¿qué edad tenía, Señor? Yo me convertí en el 96. No le voy a decir de cuánto es, hermano. Tenía 23 años en ese momento. Era un jovencito, hermano. No tenía ni bigote. Cuando yo entregué mi vida a Cristo. Y ya en ese tiempo yo tenía un montón de pecados, hermano. Había hecho un montón de cosas que si hubiera conocido a Cristo a lo mejor no las hubiera hecho. Aunque yo tenía temor de Dios siempre. Pero cuando uno se las cuenta, si usted pecó en 20 años, 3 pecados al día, ¿cuántos serán esos? Un montón, hermano. Es decir, Dios nos ha perdonado todos el momento en que confesamos nuestros pecados y reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces el Señor dice, sí, yo soy un Dios que perdona. De hecho, aquí en el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Si usted a lo mejor dice, hermano, yo no soy muy diestro con la Biblia, allá atrás, hermano, está la pantalla, se está viendo los versículos. Mateo capítulo 7, versículo 18. Miren lo que dice el profeta Miqueas. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. O sea, Dios no se enoja y se mantiene enojado todo el tiempo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos, hermano. Cuando usted le pedimos perdón a Dios por un pecado, Dios lo agarra ese pecado y lo lanza al fondo del mar. ¿Sabe usted que la ciencia, con toda la tecnología que tiene en este momento, nunca ha podido llegar al fondo del mar? No puede, hermano. Y lo que han ido descubriendo con la nueva tecnología es que hay cosas ahí abajo que son fuera de lo normal. De hecho, la otra vez estaba viendo un programa donde aparece un tiburón negro. Un tiburón negro, hermano, abajo en el fondo del mar. Estaban comiendo una ballena que se había ido al fondo. Pero mire, hay una parte donde ven como unas chimeneas, donde sale el agua hirviendo. Y el agua tiene químicos, tiene azufre. Y lo interesante es, y los científicos no pueden explicar, cómo es que hay animales viviendo alrededor de esas humaredas, de esas chimeneas, con esa agua nociva y que está hirviendo, y no se mueren. Es la maravilla de Dios, hermano. Hasta ahí Dios manda, todavía más al fondo. Dicen que el fondo del mar tiene unos 7 o 8 kilómetros. No han podido llegar, hermano. El ser humano, si usted quiere ir a buscar sus pecados al fondo del mar, lo máximo que llegamos creo que 7 o 8 metros, lo máximo, hermano. Pero cuando usted entre más al fondo se va metiendo, hay un momento que la presión del agua es tan fuerte que usted se va a hacer como un pedazo de trapo y se va a quedar todo así achicharrado. Entonces Dios por eso lanza nuestros pecados al fondo del mar, para decirnos, es imposible que los podamos volver a ir a buscar. Cuando yo me perdone, hermano, Dios olvida el pecado. Ahora, el Señor Jesús le dice a Pedro, mira, este hombre cuando vino a pedir perdón al rey, el rey le perdonó. O sea, fue movido a misericordia no porque el hombre se lo mereciera, sino simplemente porque el rey fue movido a misericordia. Tuvo lástima, dice esta versión. Ahora, la segunda cosa que este pasaje nos enseña es que debemos de perdonar a otros como Dios nos perdona. Si Dios nos ha perdonado a nosotros de una manera ilimitada, así dice Dios que tenemos que perdonar nosotros también a los demás. En Mateo capítulo 18, versículo 28 al 30. Mateo capítulo 18, versículo 28 al 30 dice, pero cuando el hombre, fíjese, él acaba de estar en el lugar donde estaba su acreedor, y cuando él recibe el perdón, él sale de su lugar tranquilo de que ya no tiene ninguna deuda. Dice, cuando sale de la presencia del rey, él fue a buscar a un compañero, uno igual a él, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Y lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero hizo lo mismo que él había hecho antes. Cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Mira, hermano, acababa de salir de recibir el perdón, pero en el momento que le tocó a él perdonar, ya no quiso. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que la Biblia nos enseña que el perdón es una opción, es una orden. Es decir, cuando usted y yo somos miembros del reino, tenemos que entender que en el reino quien establece las normas es Dios. Dios dice, tienes que perdonar. No es cuestión si quieres
o si la persona se lo merece o no se lo merece. El perdón es algo que se da gratuitamente. Hermano, la letra era real, pero la persona tenía que decidir si perdonaba o no perdonaba. Seamos realistas. Hay gente que nos ofende y nunca nos pide perdón, hermano. Pero el perdón se da gratuitamente. No se da porque la persona vino humillándose. No le vaya a decir a su marido, no, si te arrastras desde la puerta, así caminando desde allá arrastrándote, entonces te voy a perdonar. No, hermano. No funciona así. Este hombre tenía la opción de perdonar o no perdonar. Como alguien decía, uno perdona no porque quiere, sino porque esa es una orden de Dios. No se trata de que podamos. La gente dice, no, yo no puedo perdonarlo. Hermano, no es que no puede, es que no quiere. Ahora, si Dios me perdona, yo tengo que perdonar igual, hermano. O sea, yo tengo que seguir el ejemplo de Dios. Entonces la palabra nos dice que el perdón es algo que se niega porque no se quiere dar. No se trata de no poder, sino de no querer. Porque pensamos que yo me merezco el perdón de Dios, pero que la otra persona no se lo merece. Y he escuchado gente en la consejería matrimonial, si usted supiera cómo es mi mujer, usted supiera cómo es mi marido, usted le aconsejaría que no lo perdonara. No, hermano. Es como que yo le dijera, mire, si yo supiera cómo Dios lo conoce a usted, yo no lo perdonaría. Pero la Biblia dice que tenemos que perdonar porque ese es el ejemplo que Dios nos ha dado. Y la tercera cosa que este pasaje nos enseña, que la falta de perdón nos trae consecuencias. ¿Sabe cuánta gente se muere por falta de perdón? ¿Sabía usted que muchas enfermedades son producidas por la amargura en el corazón? ¿Sabe que una persona que está amargada, la amargura se le traduce a su aliento? Hiede está amargado, hermano. Es la hiel, hermano, es la bilis. Entonces tenemos que entender que cuando yo no perdono, eso me trae consecuencias a mi vida. Como decíamos hace poco, cuando hablábamos de la humildad, ¿cuántos matrimonios se destruyen por la falta de perdón? Hermano, la clave en el matrimonio es el perdón. No la comunicación, es el perdón. Pero cuando usted se casó con esa persona, se casó con una persona imperfecta. Yo sé que cuando usted vio la primera vez a su esposa, la vio perfecta, pero le tengo malas noticias, no es perfecta, hermano. Cuando usted ya la ve de cerca, le ve las desperfecciones. Pero usted la amó. O sea, algo le tiene que haber visto. Dice, no, es cuando yo me casé con mi esposo, tenía una melena larga. Bueno, hermano, el pelo se cae. No a todos Dios nos ha bendecido con una melena permanente. A algunos se les cae, hermano. Entonces, no es cuando yo conocí a mi esposo, tenía pecho fuerte, hermano, el pecho se baja. Y a veces ya, mire, pero usted ama a esa persona, es la misma persona con la que se casó. Es la misma exactamente. Entonces la palabra dice, cuando yo no perdono hay consecuencias, porque mira lo que dice el versículo 31. Cuando algunos de las personas que estaban ahí, los consiervos, vieron eso, cómo él trataba a la otra persona que le debía, se disgustaron mucho. Y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No debías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre de la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes y se niegan a perdonar de corazón. Porque no es cuestión de decirle, sí, yo te perdono, pero cuando te veo no te me acerques. No, hermano, no funciona así. Ahora, quiero aclarar algo. El perdón de Dios es completo y el perdón de Dios restaura nuestra relación con Él. El perdón nuestro no necesariamente es así, hermano. Quiero decirle a qué me refiero. Imagínese que usted le perdonó a una persona que le hizo daño. No significa que el perdón requiere que usted vuelva al mismo tipo de relación que tenía antes. Puede que una mujer ha sido abusada por un hombre, fue maltratada, físicamente la golpeó. Ella tiene que perdonarlo porque esa es la orden de Dios. Pero no significa que ella tiene que volver con él. ¿Me explico? O sea, usted no va a ir, por ejemplo, está en un trabajo donde lo abusan, lo explotan. Usted dice, yo perdono a mi jefe por lo que me ha hecho. No significa que usted va a decir, bueno, como yo lo perdoné, me voy a seguir trabajando ahí, que me sigan explotando. No, hermano.
Porque Dios no quiere que en todo momento agachemos la cabeza. Yo sé que la Biblia dice que hay que poner la otra mejilla, pero no va a estar usted todo el día poniendo la mejilla de un lado para el otro. No, hermano, hay un momento que tiene que tener carácter y decir, no más. ¿Sabe cuántas mujeres yo he escuchado en las diferentes iglesias donde hemos estado? Mujeres que nos han dicho que los hombres las maltratan. A veces no físicamente, a lo mejor no le levantan la mano, pero con palabras ofensivas, con actitudes. Mire, yo he conocido hombres, y usted es uno de estos, bueno, a mí me perdonan. Yo he conocido hombres que controlan toda la economía. La mujer llega con el cheque de su trabajo y se lo quita completo. No, yo lo controlo, yo soy el hombre acá. Mire, el control la considera ya inútil. Él quiere dominar su vida. Ya no es el esposo, es como el papá. Si usted no puede decir a una mujer, mira, no, Dios dice que te sometas, sométete y cállate. Yo he escuchado mucho eso, hermano. Me acuerdo del caso de una mujer que conocí hace muchos años, una mujer en lo físico, bonita, hermosa la mujer, muy preparada académicamente. Y su esposo la maltrataba, nunca le levantó la mano, pero a cada rato le decía, eres el peor error en mi vida, porque él era gringo y ella era latina. Eres la persona más insignificante de esta familia. Y los hijos la trataban así. Y un día ella vino conmigo, ella era de otra iglesia, ella vino conmigo. Me dice, pastor, mire, yo no sé qué hacer porque mi pastor me dice en la iglesia que agache la cabeza porque es mi marido. Y digo, mire, la Biblia dice que si el inconverso, él acepta vivir con usted, usted se quede con él. Pero la Biblia nunca dice que si él la maltrata, usted se quede con él. Usted tiene que hacer las cosas de una manera legal. Ese fue al juez. Le dijo, señor juez, mire, esto es lo que pasa. Cuando el juez vio eso, era un señor ya de edad. El juez se enojó tanto, le dijo, no, a partir de ahora la casa la dividimos. Un lado es de ella y un lado es de él. En el momento, le dice el juez, que él le levante la mano a usted y la humille, usted me avisa. Usted me avisa. Porque según la Constitución, hombre y mujer son iguales. Pero ¿cuántos años ella había pasado en ese hogar, agachando la cabeza, porque le habían dicho que ella como mujer tenía que callarse y dejar que él la pisoteara? Hermano, usted no puede permitir eso. Ahora, le quiero aclarar eso. No solamente las mujeres son maltratadas. ¿Usted sabe que hay una sociedad anónima de hombres maltratados? Claro que sí, hermano, no se ría. Claro que sí. Yo conocí un caso de un hombre, mire, era chiquita, chaparrita, y el tipo era bien grandote. ¿Sabe que cuando yo lo conocí porque ella vino a buscar consejería matrimonial, porque ella nos dijo que él la maltrataba? Claro, cuando yo vi al esposo dije, no, este tipo es un sinvergüenza, porque es grandote y ella es chiquita. Pero cuando tuve la oportunidad de sentarme con él, nos descubrimos que era al revés, hermano. Y esa cosita chiquita manejaba como ella quería a ese hombre grande. Mire, o sea que hay de los dos lados. Así que, hermana, si usted es de ese tipo de mujeres, acepte a Cristo. Acepte a Cristo y déle a su esposo el lugar que le corresponde. Él es la cabeza del hogar. ¿Se da cuenta? Y no voy a hacer como la otra vez nos reíamos con mi esposa, porque cuando estábamos en el seminario, ella estaba en consejería prematrimonial. Y yo les he contado ya eso, pero había una hermana que le estaba dando consejería a las chicas que estaban pensando casarse, a salir del seminario. Yo llego temprano a las charlas y escucho cuando la hermana le dice a las muchachas, chicas, la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Amén. Y todas las chicas, sí, amén, la Biblia lo dice. Pero ojo, nosotros somos el cuello. Y la cabeza se mueve hasta donde el cuello dice. Yo dije en mi mente, ahora entiendo por qué su esposo está así. Yo le dije, no, esta no es la consejera que tú necesitas. Y ella buscó otra consejera, una mujer americana, una anciana, misionera. Y era diferente. ¿Se da cuenta? El respeto mutuo, hermano. El perdón. Yo no doy el perdón a mi pareja porque se lo merezca. Es porque Dios me dice que perdone. Eso es la situación. O sea, hay consecuencias. Piensa este hombre lo que hizo, pagar la deuda. ¿Por qué? Porque no había querido perdonar. Entonces el perdón es algo que Dios espera que demos, porque somos parte del reino. Ahora, una de las cosas importantes,
Dice acá la Biblia que Dios quiere que tengamos la misma actitud perdonadora que Él tiene hacia nosotros. Cuando no perdono, estoy en desobediencia. El versículo 33 dice: no deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti. ¿Se acuerda el Padre nuestro? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón, hermano, hay que darlo. No puedo pedirle a Dios que me dé algo que yo no estoy dispuesto a dar a otros. Mateo 18:34 dice: entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Dios no me perdonará mis pecados si yo no perdono a otros sus ofensas. Así tan sencillo, hermano. La falta de perdón hacia otros significa mi creencia de que yo me merezco el perdón de Dios, pero que los demás no se merecen mi perdón. Cuando yo no perdono, el problema es que hay una crisis espiritual. Porque como que yo tengo derecho a que Dios me perdone, pero el otro no se merece ese mismo privilegio. La Biblia dice: de gracia recibiste, date gracia. Hermano, nosotros no perdonamos porque se lo merezcan. Perdonamos porque Dios dice que perdonemos. Y cuando yo soy parte del reino, las normas de Dios se respetan. Y como les he dicho, la cuestión del manejo. En nuestros países manejamos como sea. Pero usted no puede hacer eso en Canadá, hermano. Usted tiene que manejar con respeto. Aquí usted pone la luz para cambiar de vía, todavía la gente le da pase. En nuestros países no, hermano. Yo he manejado en México y eso es horrible. Entonces, la palabra dice que ahora que somos cristianos, ahora que somos hijos de Dios, las normas nuestras no son las que el mundo dice, es las que Dios dice. Dios dice que perdone. Hay que perdonar. Me guste o no me guste, se lo merezca o no se merezca a una persona. Y número 4, el perdón demuestra que seguimos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Ahí en Mateo capítulo 5. Mateo 5. ¿Cuántos de los que están en este momento en el templo son perfectos? Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos perfectos? Bueno, la Biblia dice que todos hemos sido perfeccionados en Cristo. Pero vean lo que dice en este pasaje, cuando habla del perdón. Mateo capítulo 5, versículo 43. Han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos o los inconversos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre que está en el cielo es perfecto. Porque sabes que perdonar no es fácil. Pero la Biblia dice: cuando perdonamos me estoy comportando exactamente como Dios se comportaría. Porque sabe que hay gente que ustedes conocemos que en nuestro concepto no debería de merecerse el perdón a Dios. Pero cuando una persona, quien sea, hermano, pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Yo le contaba en una oportunidad que conocí a un pastor hace muchos años, cuando estaba en el seminario, allí en El Salvador. Me impresionó cuando lo vi, porque cuando él me extendió la mano, a él le faltaba un brazo. Y él me estaba contando la experiencia de cuando él no era cristiano. Él era de esas personas que le gustaba pleito. Y mató a muchas personas. Él peleaba con el machete. Y dice que una vez peleando le apareció uno que era más diestro que él y le cortó el brazo desde aquí. Dice que en esa crisis de depresión porque había perdido su brazo, Dios lo alcanzó con el evangelio y lo llamó al ministerio, y era pastor de una iglesia ahí en la ciudad donde yo vivía. Y él me decía: así Dios tuvo que hacer esto para llamarme. Cuando la gente me hablaba del perdón de Dios, decía: ¿cómo Dios me va a perdonar con todo lo que he hecho? Y después, ¿cómo Dios me va a usar en el ministerio después de todo lo que he hecho?
Pero hermano, todos hemos sido perdonados de la misma manera, por la misma sangre de Jesús. Entonces tenemos que entender que así como Dios me ha perdonado, Dios quiere que yo perdone. Jesús dice, si hacen las mismas cosas que hacen los del mundo, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Qué es lo que hace diferente tu vida como cristiano? Si usted dice, no, es que yo tengo una amiga que ella cuando su esposo le falla, le hace esto, sí, pero su amiga no es cristiana, usted sí. Sí, su amigo hace eso, pero su amigo maltrata a su esposa. Como cristiano yo tengo que tratar a mi esposa, ¿cómo dice la Biblia? Como vaso más frágil. Dice la Biblia, cuando yo maltrato a mi esposa, mis oraciones tienen estorbo. Dios no me escucha, hermano. Dios no me escucha. Cuando yo maltrato a mi esposa o a mis hijos. Dice que la Biblia dice, hay un mandamiento en el Antiguo Testamento para los hijos, que cuando un hijo le falta el respeto a sus padres, ¿sabe lo que Dios estableció? Que lo sacaban y lo apedrearan. Porque para Dios la autoridad en la casa son los papás, aunque estén viejos, hermano, aunque no haya ido a la universidad, aunque no sepan todo lo que tú sabes. Porque a veces mis hijos se ríen de mí cuando estamos viendo la tecnología. Yo no sé, hermano. Y una vez me dijeron, oye, usted tiene esa red social del palomita. Yo le decía, el Twitter. Dice, no es Twitter, es Twitter. Yo no sé, hermano. Pero eso no me hace con menos autoridad sobre mis hijos por no saber eso. Entonces Dios espera que nos respetemos, que nos sabemos unos a otros. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice que Dios quiere que lo imitemos. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mira qué tremendo poder decir a nuestros hijos así. Hijo, imítame a mí así como yo imito a Cristo. Usted le puede decir a su esposa, mi amor, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Mira, hermano, ¿qué esposa no va a querer imitar a una esposa así? ¿O qué esposo no va a querer imitar a una esposa que sea así? Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12 al versículo 13 dice, ya que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Yo no sé si yo soy el único, pero hay momentos en el matrimonio que uno pierde el control. Pues solo a mí me pasa eso. Que hay momentos que la esposa lo saca de quicio a uno. A ver, hermano, levánteme la mano, ¿a cuántos la esposa lo ha sacado de quicio alguna vez? Yo sé que si esposa está a la par suya le va a pegar un empujón. Solo Miriam levanta la mano porque no está lisa de aquí. Sí, hermano. Yo me recuerdo una vez, la primera vez que me enojé con mi esposa, estábamos de luna de miel, hermano. Claro, ya teníamos como 16 años de casados. Nos fuimos de luna de miel a Cancún. Yo no sé si fue el calor o qué, pero hay un momento que me salió el salvadoreño. No le dije nada, pero pegué así Estaba tan enojado que pegué en el carro en el que íbamos en el taxi, pegué en la puerta así, pero fuerte. Estaba tan enojado. Por una tontería, hermano. Por una tontería. Entonces, a veces uno hace ese tipo de cosas y mire, qué difícil es después de que el Espíritu Santo te confronta, decirle, mi amor, perdóname, porque no tenía derecho a reaccionar así. Mire, eso cuesta. Eso cuesta. Lo más normal que diga, ay, aquí soy el hombre que se aguante. No, hermano, uno tiene que pedir perdón y perdonar. Eso es lo que Dios dice en su palabra, que es parte de lo que somos, parte del reino de Dios. Antes éramos así, ahora somos diferentes. Ahora, en conclusión, hermano, el perdón lo recibe por gracia y se debe dar por gracia. Como gente del reino debemos imitar a nuestro Dios y Padre, quien a pesar de todo sigue perdonando a todos aquellos que le pedimos perdón. Cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, Dios nos dice, ya vienes otra vez. No, hermano. Dice la Biblia que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Cada vez que pedimos perdón, Dios nos perdona. Entonces, cuando mi cónyuge o cualquier otra persona viene a pedirme perdón, mi obligación delante de Dios es perdonar. Hermano, Dios respeta nuestra opinión, pero cuando somos miembros del reino, nuestra opinión sale sobrando. Esa es la norma.
Por eso cuando usted estamos discutiendo algún punto en la Biblia, yo le respeto cuando usted dice, bueno, pero yo pienso, está bien, hermano, tiene derecho a pensar, pero díganme apoyado con esto. Porque una vez estando en un taller de parejas, me acuerdo que había algunos hermanos ya mayores de edad, y había uno específicamente que dice, no, la Biblia es clara cuando dice que yo como hombre tengo que someter a mi esposa. Eso era su convicción. Y usted ve a la esposa que ella no podía ni siquiera decir nada porque mire, él era el hombre y se acabó el asunto. Esa era su opinión. Yo le decía, hermano, dígame dónde dice la Biblia eso. Cuando la Biblia dice que tenemos que amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia, es contrario. Usted tiene su opinión, usted tiene su trasfondo, pero la pregunta es, ¿qué dice acá? Si aquí lo dice, lo hacemos. Si no lo dice, no lo hacemos, hermano. Hay que respetar lo que la Biblia dice. Ahora la pregunta es, si Dios nos manda a perdonar, ¿qué le está evitando a usted en esta mañana? Tomar la decisión de perdonar a esa persona que lo ofendió. Recuérdese, la cosa no es como nosotros pensamos. La cosa es como Dios dice que tenemos que hacer las cosas. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno. Y en esta mañana, Señor, que vamos terminando este mensaje, Señor, tu palabra dice que tenemos, Señor, que perdonar. Tu palabra dice, Señor, que tenemos que perdonar porque tú nos mandas perdonar, no porque nosotros querramos hacerlo, no porque lo entendamos completamente, no porque la otra persona se lo merezca, es porque tú nos das la orden. Y en esta mañana, Señor, puede ser que aquí algún matrimonio, que ha habido ofensas, Señor, y que por orgullo o por diferentes situaciones no se ha pedido perdón o no se ha dado el perdón. Puede ser que hay aquí hijos, Señor, que han ofendido a sus padres. Hoy es el buen momento, Señor, para pedir perdón y para dar perdón. A lo mejor tú como padre le has faltado el respeto a tus hijos. Hoy es momento de pedir perdón. Mientras estamos así orando, tú tienes que moverte o dejar de orar y hablar con la persona con la cual tienes que arreglar las cosas. Hazlo. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo está en este lugar tocando cada vida. Y a Dios le interesa que salgamos de este lugar en paz. El Espíritu Santo está moviéndose y está tocando cada vida. Mira, no dejes pasar la oportunidad de arreglar las cosas. Cuando decimos que después lo haremos, el problema es que después se nos olvida. Estamos buscando el momento adecuado para hacerlo. Ese momento a lo mejor nunca va a llegar. No dejes que tu relación con esa persona se destruya por causa de no pedir perdón o por causa de no dar el perdón. Señor, en el nombre de Jesús te queremos pedir, Señor, que seas tú y que toque la vida de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. También la vida de cada uno de aquellos que están viendo este video, Señor, están viendo esta predicación. ¿Sabes qué? Si Dios te llevó a ver este mensaje es porque Dios quiere trabajar contigo. Puede ser que a lo mejor incluso te has ido de la iglesia donde estabas congregándote por alguna situación que pasó y no quieres perdonar. Es tiempo de volver. Es tiempo de arreglar esa situación. Es tiempo de dejar que Dios haga su obra en nuestra vida. Es tiempo de demostrar en nuestra vida diaria que somos parte del reino y que por tanto nos sometemos a lo que la palabra de Dios dice. Dios no dice que perdonemos si la otra persona se lo merece. Tampoco dice que perdonemos hasta que la otra persona nos pida perdón. Dios dice que el perdón es algo que tiene que nacer de nosotros, en obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Muévete, Señor, en este lugar, haz las cosas como tú quieras, Señor. Que tu Espíritu Santo se pasea así como en Génesis, poniendo orden en cada vida, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por amarnos con ese amor eterno que no cambia en ninguna circunstancia, Señor.
Así como estábamos orando, mientras nuestros hermanos tienen ese tiempo, esa intimidad con Dios, si hay alguna persona en este lugar que todavía no ha entregado su vida a Jesús, que nunca ha tomado una decisión, dice la palabra de Dios que tenemos que reconocer que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado delante de Dios. La Biblia dice que no hay ninguna religión que te salve. Esta iglesia no salva a nadie. Solamente Jesucristo, dijo la palabra, es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. No importa qué tan bueno tú seas, no importa que tantas cosas tú hagas, la palabra de Dios nos dice que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. La palabra de Dios dice que la salvación es un regalo, no tienes que pagar nada porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y también la Biblia dice que la decisión es personal, nadie puede obligarte ni puede hacer esa decisión por ti. Por tanto, voy a hacer una oración y tú quieres entregarle tu vida a Jesús. Haz esta oración conmigo. Dile: Señor Dios, en esta mañana, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida, Señor, está alejada de ti. Padre, reconozco que no hay ninguna iglesia, ninguna religión que salve, que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Padre, reconozco que ya en la cruz Jesús pagó todo por mis pecados, todo el precio por mis pecados, y hoy yo decido entregarle el control completo de mi vida a Jesús, para que Él sea mi Señor, el dueño absoluto, y mi Salvador, aquel que pagó el precio por mis pecados. Yo decido voluntariamente someter mi vida a Jesús, para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Si hay alguna persona en este lugar que hizo esa decisión de entregar su vida a Cristo, levante su mano. Levantar la mano no le sabe, lo que le sabe es poner su fe en Jesús. Es una decisión personal, nadie te va a obligar. El venir a la iglesia es importante, pero eso no salva a nadie. Es una entrega, es un compromiso con Jesús. Si alguna persona quiere entregar su vida a Jesús, levante su mano, haciéndome saber que toma esta decisión. Aquellas personas que nos están viendo por Facebook, por YouTube o por la página de la iglesia, si usted nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, haga esta oración igual. Si usted vive lejos de acá, congrégase en una iglesia cristiana. Si vive en Montreal, visítenos, será un placer recibirle en nuestra iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Póngase de pie, hermano. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Majestuoso, majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Proclamemos su grandeza.
siempre, Señor, porque para siempre, oh Dios, misericordia es, porque para siempre, oh Dios, misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, porque para siempre, oh Dios, misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Te pedimos que esta semana sea una semana, Señor, en la cual tú obres en nuestra vida. Quizás hay cosas que arreglar en nuestras familias, podamos tomar decisiones, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Te pedimos que todo lo que hagamos en esta semana sea para honrar y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.